Hermanos, qué importante el mensaje de la palabra, un mensaje de ánimo tan hermoso que tenemos los cristianos sabiendo que cuando somos dependientes del Señor y dependemos solo de Él y de su justicia, como niños podemos recibir su reino celestial. Así lo decía la palabra hace 8 días. Y hermanos, esta herencia venidera, como dice San Pedro en su primera epístola, que es tan inimaginable, inmarcesible, tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, se convierte de hecho en un aliento y en un deseo para el cristiano y en el más grande anhelo, en la más grande esperanza que el corazón tiene de poder asirlo y de poder recibir la promesa del reino de los cielos. Y hermanos, el evangelio de hoy, que lo encontramos en San Marcos 10, del 17 al 22, la palabra nos presenta en labios de un joven rico, como lo apodó la tradición cristiana, la gran pregunta que ocupa el corazón del creyente, hermanos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta que siempre cruza el corazón nuestro, hermanos. ¿Qué se debe hacer o qué hace falta para heredar la vida eterna? Hermanos, el peso de este interrogante, vean ustedes, se refleja en la actitud y en las acciones del joven rico. Dice que Jesús iba caminando por la calle y vino alguien corriendo e hincado de rodilla. Dice que le estaba preguntando constantemente, en nuestro español dice le preguntó, pero era una pregunta constante. ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Vean este peso. Y lo que pasa es que esta pregunta, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Pues en sí refleja el peso sobre nosotros, sobre cuál es la opinión de Dios sobre mí, cuál es su juicio a propósito de mí. Y hermanos, es una rogativa que tenemos nosotros para que el Señor, para sabernos, o digamos como para convencernos de que somos buenos. Y hermanos, esa es la palabra lo que implica el joven rico cuando le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que quería el joven? Que no nada más el maestro fuera el bueno, sino que también él fuera el bueno. Bueno como para recibir, como para heredar la vida eterna. Y hermanos, eso, aunque no lo notemos a veces, eso es la gran pregunta y ese es el gran peso que llevamos en nuestra vida. Maestro bueno, queremos sabernos buenos. Queremos saber cómo podemos nosotros, siendo buenos, heredar el reino de los cielos. Y fíjense, muy importante la interpretación que vemos en Hebreos, en Hebreos precisamente capítulo 3, y dice el versículo 12, el escritor a los Hebreos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra esperanza del principio. ¿Qué es lo que buscaba el joven? Hermanos, la palabra misma nos lo dice, que él era un hombre recto, era un creyente, y pero la gran pregunta seguía siendo, ¿qué me falta para seguir siendo bueno y por tanto heredar el reino de los cielos? O ser bueno y heredar el reino de los cielos. Y hermanos, el Señor le responde a un estilo muy rabínico. El Señor le responde al joven y le dice, ¿por qué me llamas bueno? A la pregunta el Señor responde con otra pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y hermanos, en sí, en esta pregunta y en la respuesta del Señor, pues va de hecho también la respuesta a nuestra interrogante. ¿Cómo hacemos o qué hacer para heredar el reino de los cielos, para heredar la vida eterna? Pues para heredar la vida eterna, hermanos, es necesario saber que el único bueno es Dios. Y dice el Señor Jesús, ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Y el apóstol San Pablo, de hecho, lo enseña bastante firme
Y dice, no hay nadie que haga lo bueno, nadie busca lo recto. Y dice, todos a una se apartaron. Y el apóstol San Pablo nos presenta la realidad humana. Eso es lo que somos. De tal manera que para heredar el reino de los cielos, para entrar a la vida eterna, hay que saber que solo hay uno bueno y ese bueno es Dios. Y respondiendo un poco más, digamos, superficialmente a la respuesta del joven, pues el Señor Jesús le presenta los mandamientos de la segunda tabla. De hecho, si se fijan allí, es Éxodo 20. El Señor está citando a partir del versículo 14. Dice, te sabes los mandamientos, ¿no? O sea, el Señor Jesús está haciendo algo parecido a lo que hizo el domingo anterior con los fariseos. Pues, ¿para qué me preguntas si tienes la ley? ¿No? Pero el Señor lo hace un poquito distinto esta vez y le dice, ¿sabes los mandamientos? Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no mientas, no defraudes. Y fíjense cómo el Señor parece que se le olvida el orden, ¿no? Porque vean cómo mete el primer mandamiento de la segunda tabla hasta el final. Y hermanos, pero ¿por qué el Señor lo hace así? No es, él era un rabino y aparte es el que escribió los mandamientos, no se le iban a andar olvidando. Jesús refiere el contenido de estos 10 mandamientos, hermanos, porque pues además de mostrar la santidad divina, además de mostrar el estándar para el que deberíamos vivir, también afrontan la justicia humana. ¿Se fijan? El hecho de que no matemos, no adulteremos, no matemos, no hurtemos, es para que no seamos lo que somos, es decir, ajenos al Dios que es santo, ajenos al único Dios que es bueno. Y hermanos, fíjense cómo la ley siempre nos presenta eso, nos presenta a un Dios que es bueno, a diferencia de nosotros que no lo somos. Y hermanos, es que solo Dios es bueno, nosotros no. Y hermanos, este confrontamiento de la bondad de Dios, de su justicia en contra de nosotros, vean cómo el joven la entiende, porque no nada más es hacernos entender que el Señor es bueno, sino también entendernos que nosotros no. Él es el bueno, tú no. Y hermanos, el Señor Jesús de cierta manera empieza con los mandamientos fáciles, ¿no? Digo, de los 20 pues son los más fáciles, ¿no? Y ver cómo el Señor empieza en orden fácil y termina con el honra a tu padre y a tu madre. No adulteres, pues el muchacho a lo mejor ni siquiera estaba casado, pues no era adúltero. No mates, pues ni con que no hubiera matado. No hurtes, pues era rico, a lo mejor no necesitaba hurtar tanto como los de ahora. No mientas, a lo mejor tampoco. No defraudes. Y hermanos, les aseguro que en el corazón del joven, y lo aseguro porque así lo dice él mismo, en el corazón del joven rico pasó lo mismo del cristiano o del niño que estudia los 10 mandamientos con el catecismo. Ah, pues yo no soy así. Yo no he matado, yo no he adulterado, no digo mentiras. Fíjense cómo el muchacho en este caso dice en el versículo 20, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y les aseguro que es cierto. De alguna manera es cierto lo que el joven está diciendo porque Jesús no lo confronta, Jesús no le dice sepulcro blanqueado, Jesús no le dice hipócrita. Y entonces el joven, al igual que muchos de nosotros, se defiende. Porque fíjense, hermanos, cómo la confrontación de la ley, más que llevarnos a reconocer que Dios es bueno, nos lleva a buscar defendernos a nosotros mismos como los buenos. Y el joven, en lugar de reconocer que Dios es bueno, él lo que dice es que también Él es bueno. Yo también he sido bueno, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y hermanos, fíjense cómo entonces justo cuando la ley que ya le mostró al joven su condición y cuando el joven por el golpe de la ley empieza a defenderse a sí mismo, fíjense qué importantes las palabras del versículo 21, hermanos. Qué importante el contenido del Evangelio. Mero el joven se está defendiendo, está protegiendo su justicia. La palabra de Dios dice, entonces Jesús mirándole, le amó.
Hermanos, este amor de Dios por la humanidad, el mismo amor que sintió Jesús por el joven rico, no es lástima, como lo habríamos sentido nosotros. El Señor conocía la vida del joven, ¿a poco no? No es lástima, no es decir, ay, mira, pobrecito. No, hermanos, y fíjense, no es lástima de que, ay, mira, pues te compadezco y ándale, éntrale pues a la vida eterna. Ni tampoco es el tipo de amor hipócrita de hoy en día, ese amor evasivo. ¿Se fijan? Esa es la definición del amor hoy en día. Lo disfrazamos de la palabra respeto. ¿Qué es el respeto hoy en día? Evadir la verdad. Y fíjense, hermanos, cómo el Señor Jesús ni le tiene lástima, pero ni lo ama según lo moderno. El Señor Jesús le dice, te falta algo. Y hermanos, el Señor amó al joven siendo justo o siendo pecador. Obviamente era pecador. Pero hermanos, este es el amor de Dios que no depende de la justicia humana, que no depende de que nos lo ganemos, ni tampoco se acaba ante la impiedad. Hermanos, el amor de Dios es un amor inmerecido. Aquí dice agape, un amor inmerecido que no ni se gana ni se pierde. El Señor nos ama. Y hermanos, porque nos ama, no deja al impío seguir en su cautividad. Y en lugar de sentir lástima por él y darle por su lado, o amarle hipócritamente como hoy en día y haberlo aceptado con sus diferencias, el Señor le dice, te falta algo y tienes que arreglarlo. Hermanos, el Señor amó tanto a ese joven, como dice aquí el Evangelio, como para confrontarlo en lugar de evadirlo con alabanzas y decirle, ah, sí, buen judío, adelante, mereces el reino de los cielos. Ese no es amor. El Señor amó tanto a ese joven como para confrontarlo, lo amó lo suficiente como para descubrir ante sus ojos su cumplimiento parcial de la primera tabla. Porque pónganle que sí, legal, como hemos estado hablando ahora que lo estamos jugando al abogado, pónganle que sí, no había hurtado, no había adulterado. Y fíjense cómo el Señor Jesús hasta el final pone, honra a tu padre y a tu madre, porque allí las cosas son más difíciles. Y el Señor va de atrás para adelante, de lo fácil a lo difícil. Y el más difícil de todos los mandamientos de la segunda tabla es honra a tu padre y a tu madre. E imagínense, hermanos, si el Señor Jesús lo hizo así porque quizás el joven tenía un problema con sus papás, cuánto más el Señor no quería que el joven se diera cuenta que tenía un problema con los primeros 3 mandamientos. ¿Cuáles son los primeros 3 mandamientos, hermanos? El Señor es el único en nuestra vida. Honra a tu padre, perdón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿A qué se refieren estos 3, hermanos? A que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y a lo mejor el joven amaba con suficiente grado de perfección al prójimo, que es la segunda tabla. Y sí, quizás amaba la justicia, quizás amaba a los otros, a lo mejor amaba no tan perfectamente a sus papás, pero el amor al prójimo bien cubierto, pero el amor a nuestro Dios, allí estaba el problema. Y hermanos, como lo vemos después, el Señor Jesús lo que quería que el joven se diera cuenta era que su amor estaba primero hacia las riquezas. Y allí el primer mandamiento
Hermanos, este pasaje muestra cómo ante el más recto de todos los hombres, que pues seguramente era este joven, un muy recto y muy buen judío, Dios sigue siendo el único bueno. Y por mucho que queramos hacernos buenos, por mucho que digamos cumplir las leyes, el único bueno es nuestro Dios. Y el Señor se lo demostró. Y luego, todo lo demás. Y hermanos, qué importante es que sepamos que el Señor es el único bueno y Él sigue siendo bueno a pesar de. Hermanos, porque el Señor sea el bueno de la historia también es el fundamento de nuestro gozo y de nuestra esperanza cristiana. Y hermanos, es que aunque nuestro Dios es el único bueno, Él es el único con verdadera justicia y verdadera bondad, esa bondad el Señor la mostró hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, fíjense, las riquezas hacían que este joven no amara a Dios de todo su corazón. Las riquezas hacían que el amor del joven por nuestro Dios fuera parcial. Y sin embargo, aunque el hombre lo amaba parcialmente, el Señor lo amó con todo su corazón y estuvo dispuesto a morir por él. ¿Qué le dice el Señor? Ven, sígueme, toma tu cruz. Lo está llamando un mundo a una vida de salvación, ¿se fijan? Toma tu cruz y sígueme. Y hermanos, por justo que hubiera sido la vida del joven, el joven llevaba sobre sí mismo una carga muy pesada que nosotros llevamos siempre, siempre en nuestras vidas, que es confiar en nuestras justicias. Hermanos, Jesús sabía que no solo los graneros de este joven estaban llenos de riquezas, no nada más sabía que sus bolsillos estaban llenos de bienes, sino que también su corazón estaba lleno de su propia justicia. Quería el reino de los cielos, es muy bonito, ¿no? Claro, quería la vida eterna, pero quería ganársela con las riquezas que había acumulado en su corazón. Quería pagar por su salvación, en pocas palabras. No con dinero, sino con su justicia. ¿Y qué le manda el Señor a hacer al joven rico? Dice, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Hermanos, la venta de sus posesiones no es como lo entendieron los franciscanos, como lo entendieron los monjes y tanta gente ignorante. La venta de las posesiones no era la buena obra que le faltaba al joven rico. La venta de sus posesiones no era la gran prueba de entrega y sacrificio. Esas son tonterías humanas. La venta de las posesiones tenían el propósito de que si el joven era dependiente, por lo menos económicamente, de Dios, aprendiera que también tenía que ser espiritualmente dependiente de la justicia de Dios para heredar la vida eterna. Para que si el Señor le arrancaba el Dios de las riquezas de su corazón, ahora sí el joven pudiera amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, como dice el gran mandamiento. El Señor, ¿para qué le sirve que ande por ahí vendiendo sus riquezas? Todavía el Señor hubiera dicho, véndelas y dárnoslas. Pues bueno, ¿cuál era el punto, hermanos, de que el Señor le mandara al joven que se deshiciera de sus riquezas? Que nuestro Dios fuera su único Dios. Y hermanos, déjenme decirles una cosa, el Señor nos prefiere pobres, pero a su lado, enfermos, pero de su mano, que como decía hace 8 días, hace 15 días, que mejor entrar en la vida teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado.
Esto no lo entienden los protestantes, pero mejor pobres, mejor enfermos, mejor afligidos, pero con el Señor para la vida eterna, que bien a gusto en esta vida y que el joven de verdad hubiera perdido la oportunidad de seguir al Señor como le pasó. Hermanos, en el mensaje de hoy, el Señor también confronta a los graneros de nuestra justicia, confronta los bolsillos de yo siendo el bueno y te dice, mira, no lo eres, no eres suficiente. Y ante nuestra vanidad, ante nuestra arrogancia, ante nuestros dioses que se llaman dinero, trabajo, familia, etcétera, etcétera, el Señor nos dice hoy en día, solo Dios es bueno. Ni te sientas suficiente, ni te sientas capaz, ni te sientas digno, porque solo hay uno bueno y ese es nuestro Dios. Y solo el Señor bueno es digno de alabanza. Pero también, hermanos, el día de hoy el Evangelio nos recuerda que aún en nuestras flaquezas, aún en nuestra hipocresía, en nuestra vanagloria, en nuestras idolatrías, el Señor es bueno y nos amó lo suficiente para morir por nosotros y darnos vida eterna. Qué bueno que nuestra vida eterna, hermanos, dependa del Señor bueno y no de nosotros los buenos. Qué bueno, hermanos, que en días en el que entendemos la dureza de la muerte, nuestra entrada en la vida eterna sea porque el Señor es bueno y no porque fuimos o no buenos. Y hermanos, el Señor es bueno y dice el Salmo 106, y para siempre es su misericordia. Seamos o no buenos, seamos o no dignos, seamos ricos o seamos pobres. Y hermanos, el profeta Amós nos dice que dejemos nuestras riquezas y dependamos del Señor. Y dice bien clarito, busquen al Señor y vivan. Y que esta sea la palabra, Señor, que el Señor ponga en nosotros en este día. Dejemos nuestras riquezas y nuestras vanaglorias, nuestras búsquedas personales de la riqueza. Y dice Amós, busca al Señor y vive. Eso es lo que hace falta. Que el Señor es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia.